Pulso económico del lunes, que como es tradicional empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. 0,37% de avance, el índice general se nos queda en 9.344,4. Las empresas que se dedican a la energía fotovoltaica o renovables, en definitiva, hoy han tenido un día muy bueno. Es el caso de Solaria, que es la que más sube, 4,60 arriba. Es el caso de SACIR, 2,60 arriba. Es el caso de Fluidra, 2,29 arriba. Y en el lado de los que han tenido un peor comportamiento, Inmobiliaria Colonial, pierden la sesión, 2,23. Merlin Properties, definitivamente no ha sido el día de las inmobiliarias, 1,36 abajo. Y Telefónica, 1,06 abajo. Bien, y a continuación les adelanto algunos de los argumentos que seguro que alimentan la mesa de análisis económico que mantenemos para ustedes con los mejores expertos aquí cada tarde para que no se les escape detalle. Bien, y en esa mesa tenemos que hablar hoy del fallecimiento de este grandísimo empresario italiano, Berlusconi, primero en lo inmobiliario, después en lo televisivo, y sobre todo tenemos que hablar de su Mediaset. Su Mediaset antes pues tampoco se llamaba así, pero resulta que hoy sí, se llama Mediaset en Italia y en España. Y se dispara aproximadamente más de un 9% en bolsa ante posibles rumores de venta de los sucesores de Berlusconi. La compañía la dirige un íntimo amigo suyo y el menor de sus hijos. Bueno, y también tenemos que hablar en el debate económico de hoy de qué parece que van a hacer la FED y el Banco Central Europeo, que preparan el terreno para alzas de tipo o no, ya veremos, porque parece que a la FED le acaban de cambiar el paso por esas inesperadas subidas de tipo que se han producido en Australia y en Canadá. Eso ha puesto un poquito nervioso al mercado de los bonos, que han reaccionado con un repunte de los intereses que no teníamos previsto. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Darío García, analista de XTB. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Arrancamos la semana. Y don Miguel Ángel Cicúendez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Euro... Hispano, Opciones y Cambio. Eso es. Y mire, hemos tenido congreso en concreto el jueves pasado y me han vuelto a reelegir, con lo cual espero que estemos 4 años diciendo usted lo mismo. A ver lo si cual me lo aprendo. A ver si me lo aprendo. Sí, buena en directa. No, pero es de ASEAFI, no de la SICA. No, ya. Cuando ha dicho congreso ya deduzco. Bien, vamos con la sesión de bolsa del día de hoy. Descenso en el precio del petróleo, subidas del Nikkei. Bueno, algunos mercados europeos se han animado más que otros. La verdad es que el IBEX ha ido orientado hacia un rebote, gracias, como les decía antes, al impulso de las renovables. Darío. Así es, en principio las caídas en el precio del crudo han fomentado las alzas en los mercados alternativos de la energía y eso, si bien en términos globales o en términos macroeconómicos sigue descontando una caída del consumo, recordemos, del principal país a nivel mundial, que es China, con esos datos de PMI, recordemos también, bastante nefastos, aunque están en la parte superior del resto a la hora de compararlos, tanto con Europa como con Estados Unidos, y el contexto general sigue siendo que a la hora de ver un deterioro en las compañías tradicionales o clásicas o vinculadas a energías provenientes de combustibles fósiles, pues en este caso han cogido la punta de flecha las renovables lideradas por Solaria. Don Miguel Ángel. Pues nada, esta es una semana muy importante en noticias, ¿no? El día de hoy que ha sido más o menos tranquilo, pero tenemos mañana la inflación en Estados Unidos, tenemos a la FED que tomará decisiones de subidas, potenciales subidas de tipos, que luego comentaremos, creo. El miércoles, el jueves tenemos en concreto al Banco Central Europeo y el viernes algo bastante importante que es el cuádruple vencimiento de opciones y futuros, de uno trimestral de los gordos, con lo cual pues vamos a estar muy entretenidos los que nos dedicamos a este negocio. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Resulta que enfocamos ya esa recta final, primero la FED, luego el Banco Central Europeo, preparan el terreno para ver qué deciden, si suben o no suben los tipos de interés. Hay un elemento de incertidumbre nuevo, es esas decisiones de subida de tipos en la lejana Australia y en Canadá que han puesto muy nervioso al mercado de los bonos. Esos dos acontecimientos, les pregunto,
pueden poner en peligro esta especie de paz, de stand-by que parecía pues, diseñar la Fed. Desde luego el mercado, sobre todo los de bonos de Estados Unidos, están empezando a descontar que la gran fortaleza de los datos macro, los datos de empleo, a pesar de que la tasa de desempleo se ha incrementado en 2 décimas respecto al dato anterior, las solicitudes de prestación por desempleo crecen pero a un ritmo menor del esperado, pero sobre todo la inflación que está corrigiendo a un ritmo menor y que los datos de PIB, viendo la sombra que se avecina, tanto ya conocimos Alemania como el caso de Europa, aunque con 2 trimestres negativos de menos 0,1, o sea, prácticamente testimonial desde el punto de vista técnico. Oficialmente en Europa estamos en recesión. En Europa están pues viendo un poco las barbas del vecino cortar y quizá la Reserva Federal, que bien llevaba varias semanas apuntando a que tuviéramos un potencial parón que no pivote en la decisión de tipos de interés, puede que requiera de una decisión adicional al menos de 25 puntos básicos, que ya ha venido respaldada sobre todo por algunos de los miembros, no solo los más agresivos, aceleradores de las decisiones de tipos de interés, sino algunos desde el punto medio más imparciales o incluso los más moderados, que creen que sigue siendo necesario en un contexto donde además Estados Unidos recientemente ha afrontado la aprobación finalmente del techo de deuda y que ha vuelto a generar una ingente cantidad de emisión de deuda que se tiene que financiar a unos costes a día de hoy bastante elevados. Mi impresión es que no va a haber subida de tipos, va a haber una pausa, que a lo mejor en julio tenemos una subida de 25 puntos básicos y ahí ya paramos. Con respecto a Europa, pues sí, está descontado que se va a subir 25 puntos básicos y posiblemente en julio se vuelva a subir, pero vamos, yo creo ya que con la potencial recesión, más potencial ya en acto, más que en potencia, pues hombre, yo creo que Christine Lagarde ya lo que se tiene que animar es a parar el carro y a dejar un poquito que respiremos. Y eso es tal y como lo estamos viendo. Bueno, hoy ha fallecido Silvio Berlusconi, fue 3 veces presidente del Consejo de Ministros en Italia, pero mucho antes que eso, cuando se convirtió en multimillonario. Era un inmobiliario, era un constructor inmobiliario de buena parte de los barrios periféricos de Milán. Eso le dio pues, una inmensa riqueza y luego pues, se deleitó con una compañía que es Mediaset, que tiene una filial en España, que todavía hoy es una potencia en lo televisivo. Estuvo unos años entretenido con el Milan. Y luego acabó en unas fiestas bastante llamativas y haciéndose amigo de nada más y nada menos que de Putin, que hoy ha mandado un telegrama y tal. Bueno, lo que a nosotros nos interesa de toda esta historia vital de un hombre que ha fallecido con 86 años, bueno, es qué pasará con su imperio. Su imperio hoy en bolsa ha tenido un tirón cercano al 10%. Y hay muchos que se malician que hay rumores de venta y de venta más bien pronto que tarde. Eso probablemente porque en cuanto se resuelva la constitución hereditaria de los bienes que eran de propiedad y de posesión de Berlusconi, tanto los bienes privados o privativos como por supuesto también las acciones en bolsa, que además en el caso de Mediaset suponen un porcentaje bastante importante de la empresa con tomas y asientos de control dentro de la entidad, pues están muy cotizados, aunque son, digamos, medios de telecomunicación o medios de comunicación clásicos, que entendamos como clásicos que es radio y televisión, concretamente televisión en este caso, sigue siendo de amplia distribución y de amplio consumo, y eso pues lógicamente estará en boga de tanto aquellos que quieran tener un control razonable, porque tanto para bien como para mal tendremos como ejemplo en este caso a Berlusconi como empresario más allá de primer ministro de la República Italiana, sino que quizá de los tiburones de alrededor de la competencia dentro de lo que es Mediaset en el ámbito de la televisión también pueden estar muy interesados y quizá pueda surgir algún tipo de OPA por esas acciones u oferta competitiva o agresiva por esas acciones que estén elevando por ahora, en función del sentimiento del mercado, pues las acciones en un 10% aproximadamente, que es lo que hemos visto en la jornada de hoy. Pues efectivamente, ya lo ha contado todo el compañero, creo que hay la expectativa de que pueda ser vendido parte del imperio. Y bueno, pues hay gente que está muy ávido de comprar, porque la verdad es que en el campo televisivo pues tiene una relevancia vital
en ciertos países. En Italia y en Increíble. España, desde luego. Bueno, Repsol cae hoy porque... ¿Por qué? Porque el precio del petróleo cae con alguna fuerza. Hombre, pues eso no lo justifica todo. Hay analistas que le están redoblando la confianza a la petrolera. ¿Cómo lo ven ustedes y qué opinan? Darío. En este caso no podríamos atribuir de manera directa o de manera completa la corrección en los precios del crudo a las caídas que estamos viendo en Repsol, sobre todo porque hay que recordar que dentro de las petroleras Repsol no se encuentra entre las grandes ni de las cuales su principal negocio es la exploración y la extracción. Repsol prioritariamente o mayormente compra a otras grandes, pues como Saudi Aramco o como BP, o como Petrobras, el petróleo que éstas sí extraen. Por lo tanto, cuanto menor sea el precio, lógicamente les beneficiará a la hora del coste de adquisición y que les permitan ser competitivos luego en el campo de los hidrocarburos y de los derivados del petróleo. Probablemente las correcciones de Repsol vengan porque las expectativas de la demanda y del consumo sigan deteriorándose y eso pues potencialmente haga que la pérdida de poder adquisitivo, que se está hablando mucho ahora pues en plena campaña electoral, probablemente a nivel de consumidor podamos ver un deterioro, aun a pesar de que las caídas en el petróleo no están reflejando directamente esas correcciones en los precios del litro de la gasolina, pero en cualquier caso quizá el sentimiento de las correcciones del petróleo no lo debamos a atribuir a Repsol completamente, sino a su plan estratégico que, recordemos, sigue siendo muy exigente en términos de coste de capital y que por ahora en principio pues parece que se está dilatando en el tiempo. Don Miguel Ángel. La caída hoy es muy importante, en concreto el petróleo. Estamos viendo que en el Texas está viendo un 3,72 y el Brent un 3,33. Y bueno, ya sabemos que a Repsol no le afecta tanto, pero le afecta. Y ya hace 2 o 3 semanas, estando con Juan Iranzo, comentamos que Repsol estaba haciendo un cierto techo. Me preguntó usted, ¿cree que es un momento de compra? Digo, no, más que de compra yo creo que es un momento de venta. Y ese techo pues se ha manifestado y ahora mismo pues yo ahora mismo estoy buscando a ver dónde compramos Repsol. Eso es lo que le puedo decir al respecto. Bueno, hablemos entonces de Iberdrola. Iberdrola ha cerrado la venta del 55% de su negocio en México por unos 6.000 millones de dólares a esto es lo llamativo, a una compañía del Estado elefantiásico que tiene montado en México López Obrador. En este caso hay varias compañías españolas, también es un contexto a nivel global, que están vendiendo partes o unidades de negocio, unidades geográficas de negocio para reducir su tamaño, porque llevamos ya varios meses viendo este tipo de operaciones en otro tipo de compañías y en otro tipo de sectores que pueden estar descontando que las empresas están viendo un poco las orejas al lobo y quieren tener unos niveles de ratio de liquidez y unos flujos de caja lo suficientemente grandes para poder afrontar situaciones de estrangulamiento financiero, que recordemos que los bancos han empezado ya indirectamente con su credit crunch, sabiendo que tienen que compensar eso a través de la captación de depósitos, pero en el caso de Iberdrola no es de extrañar. La situación en México a nivel estatal incómoda, ¿no? es un poco incómoda, el gobierno no es del agrado normalmente del entramado empresarial o del ámbito del ejercicio privado del desarrollo económico, y cuantos menos problemas tenga una empresa luego a la hora de rendir cuentas en una junta de accionistas o frente al consejo de administración, siempre va a resultar mucho más fácil vender que nos hemos deshecho de un problema y que con la liquidez que hemos adquirido por esa venta podamos redistribuir los recursos a otros activos o a otras direcciones mucho más rentables o que al menos puedan generar economía de escala que a los accionistas de largo plazo les gusta mucho. Pues mire, yo cuando veo una noticia como la que usted ha comentado, lo que hago es que voy al gráfico, voy a ver qué ocurre. Y lo que ocurre es prácticamente nada, que Iberdrola sigue subiendo. Con lo cual, ya sabe que es mi mayor posición, yo la sigo manteniendo felizmente, estoy esperando que dé el dividendo, y espero que dé el dividendo y que siga subiendo. Así es como lo veo. Con lo cual, contento. Bueno, no me cuenta mucho este secuencia. No, yo le cuento la praxis. Bien, vamos a cambiar, la teoría, vamos a cambiar de asunto. SACIR ha decidido vender su filial, ya era de las pocas constructoras que quedaba con filial de residuos y de medio ambiente, pero bueno, estos han decidido vender su filial de residuos y medio ambiente, 734 millones, esperan 270 de plusvalía. Le voy a preguntar sobre cómo ven el valor, pero sobre todo
es bastante claro que estos lo van a aplicar a la deuda que tienen pendiente, ¿no? Desde luego, al final, si vendes una unidad de negocio, casi el que va a ser más escueto en este caso voy a ser yo, porque es un símil a lo que acabamos de comentar con Iberdrola, y una compañía que sabemos que tiene elevados costes de endeudamiento o un apalancamiento muy grande respecto al tamaño total de su balance. Si deshace parte de esas posiciones, liquida parte de la deuda, pues es un balance mucho más pequeño, pero mucho más flexible. Y volviendo a la resolución final, a la conclusión final, gusta mucho este tipo de operaciones a los accionistas porque ven que hay una reducción de los riesgos, pero a su vez quizá el potencial de poder dirigir esos recursos a economías de escala. Bueno, la verdad es que, como yo decía antes, quedan ya ninguna de las constructoras que se lanzaron a este negocio con una enorme voracidad hace unos años, han ido vendiendo por diferentes motivos, pero sobre todo porque esto de la recogida de la basura en las grandes ciudades y las contrataciones, es un lío monumental. Los sindicatos. No han salido nada contentos de esto. Sí, eso fue un gran negocio. Mire, yo lo que le decía, por hablar un poco de teoría, es, yo siempre me pregunto, ¿qué estarán haciendo la mano fuerte? ¿Se estarán acumulando o estarán distribuyendo? Y entonces, por ejemplo, aquí en SACIR, yo lo que he mirado, me da la impresión que están acumulando. El valor está claramente alcista y esta noticia ha empujado al valor a subir un 2,60, con lo cual, ¿cuál es la posición más o menos sensata? Pues estar comprado y estar alcista porque tiene muy buena pinta y parece la predisposición esa que siga subiendo. Bueno, hemos dicho antes que el impulso en el IBEX hoy eran las renovables, que por ejemplo pues Solaria es la que más ha subido hoy, 4,60, y es digamos la que ha aportado más a ese influjo alcista del IBEX. Ha habido otras que han aportado menos, por ejemplo Acciona Energía, y a pesar de que el negocio fotovoltaico hay quien se dedica a medir compras, ventas y ofertas, y está claro, parece, que está cayendo en precio. Aproximadamente hay una rebaja respecto de su momento cumbre, el momento álgido de la burbuja, y ahora ya está en una rebaja del 25% aproximadamente el precio de las fotovoltaicas, que no son todas las renovables. A ver, en este caso sobre todo hay que recordar que la factura de las renovables la seguimos incluyendo en el mix de la factura de la luz, por lo tanto realmente seguimos pagando lo que sucedió hace casi 15 años o una década aproximadamente, en donde realmente se crearon un montón de compañías que supuestamente creaban una infraestructura física de instalación de paneles fotovoltaicos a nivel de empresas, a nivel comercial, a nivel particular, porque realmente el negocio estaba en que el coste de ese tipo de instalaciones era menor que las subvenciones que se recibían a través del Estado. Por lo tanto, se apalancaban además para percibir ese tipo de subvenciones y bueno, pues ese negocio lo acabamos pagando a día de hoy. Creo que a día de hoy no existe una burbuja de las renovables como tal, porque creo que es un mercado que se ha regulado muchísimo. Había muchas compañías que se han ido desapareciendo, aquellas que han dejado de ser competitivas o que no han podido luchar por mantener unos márgenes, cuando precisamente cuanto a más oferta hay en el mercado, pues tienes que intentar asentar las bases de tu negocio para que cuando venga otro muy parecido a ti o vengan muchas de golpe, aún así sigas siendo la selección prevalente respecto al resto de la competencia. Entonces, creo que las renovables, sobre todo en el ámbito fotovoltaico, se han normalizado muchísimo. Es cierto que antes estaba mucho más penalizado, incluso a nivel particular, el adquirir este tipo de tecnología para no depender de la red de energía del Estado, pero en cualquier caso creo que es un negocio de muy largo plazo y que a largo plazo probablemente consideramos en términos generales al negocio energético que en su gran mayoría provenga precisamente de fuentes renovables, entre ellas la fotovoltaica, que concretamente en España es prioritaria. Pues mire, Solaria fue un valor que en su día nosotros tuvimos, que nos salimos de él y como usted ha dicho, pues tuvo perdió dinero mucha gente en Solaria. Mucha gente, sí, nosotros no recuerdo que perdiéramos, pero nos salimos, oye, ya la dejamos subir y nos fuimos. Pero ahora, curiosamente, estoy empezando a observarla porque me está empezando a gustar la directriz bajista. Está ahí, estoy ahí calculándolo según lo estoy viendo, que yo creo que es posible que haya roto la de corto plazo y puede ser un valor que puede tener unas revalorizaciones muy relevantes y sobre todo porque al haber subido mucho otros valores, Solaria se ha quedado muy retrasada.
Entonces, bueno, pues esta subida del 4,60 se puede quedar en poco porcentaje con lo que puede estar por venir. En el mismo escenario, resulta que la francesa Antin, que es una de las grandes del sector, lanza una OPA sobre una compañía menos, en España bastante conocida, pero europeos no tienen mucho conocimiento de esta empresa, Opte Energy. La OPA va a ser por 865 millones de euros y esto hace que se haya disparado una barbaridad. Bien, bueno, pues es que estamos, hablando del sector, estamos en circunstancias parecidas. Cuando se quedan baratos los activos, pues lo que ocurre es que empiezan a venir las OPAs y efectivamente la corrección había sido muy relevante. En esto, en esencia, es cuando tenemos que separar el concepto de precio, que es el precio de adquisición en el momento del mercado, es decir, comprar las acciones, o el valor que tienen esos activos respecto al precio que nos está diciendo el mercado. ¿Qué quiere decir esta OPA? Que potencialmente la empresa que va a ser adquirida vale mucho más que el precio que se va a pagar por ello. Y probablemente la compañía francesa que ha hecho esta OPA lo que está viendo es que el coste temporal de desarrollar ellos su propia infraestructura para captar toda esa capacidad de generación de esa empresa, dice, voy a ahorrarme muchísimo tiempo, probablemente no pague mucho más de lo que me costaría en precio desarrollar esa infraestructura y probablemente me esté ahorrando varios años de instalación y de inversión y estoy comiéndome una parte del mercado que estoy comprando de manera inorgánica. Es decir, si yo tengo liquidez o bien la distribuyo entre los inversores o desarrollo mi propio negocio para ser más grande en el futuro y parece que esta ha sido la segunda opción. Bueno, para explicar el día de bolsa de hoy nos queda un punto. ¿Por qué son los que más pierden Colonial y Merlin Properties, las dos inmobiliarias? Bueno, Merlin había subido bastante y Colonial pues ha vuelto al origen de donde estaba, en concreto la semana pasada, que recuerdo que me preguntó por Colonial porque la tenemos en cartera y los que tengo en cartera me lo sé un poquito mejor porque me lo miro todos los días. Entonces, bueno, pues hoy digamos que ha hecho un alto en el camino, pero yo creo que así como estábamos hablando antes de Solaria, pues Colonial es otro valor que está retrasado y que desde el punto de vista fundamental yo creo que puede tener recorrido al alza, con lo cual a mí me gusta y mantenemos las posiciones que tenemos en Colonial. En este caso, la cartera de inmuebles, tanto de Merlin como de Colonial, pues tiene un incremento de valor contable bastante importante por cómo han crecido los precios durante prácticamente lo que llevamos de 2023 y 2022 desde que se empezaron a subir los tipos de interés y ahora parece que estamos entrando en ese punto donde el coste de financiación y el coste de la deuda está empezando a suponer un mayor perjuicio que realmente el incremento de valor de esa cartera. Entonces, probablemente, como bien apuntaba, en este caso puede que hayamos encontrado un techo no solo desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista gráfico del precio, sino que también a nivel de negocio. Y los inversores están empezando a observar que el potencial, la continuidad potencial de subidas de tipos, más allá de la que veamos esta semana del BCE, pues puede que tenga una continuación y eso acaba lastrando en el coste financiero de compañías de un sector muy dependiente de la evolución de los tipos de interés. Bueno, y además Telefónica, que está abonada al sector rojo, últimamente con cierta, en fin... Aquí en esencia es de alguna manera lo mismo. Hay que tener en cuenta que cuando una empresa emite bonos o deuda corporativa tiene que pagar lo que vale tiene que pagar el interés que se paga por el bono de referencia de su país, que en este caso es el de España, más una prima de riesgo adicional porque estamos invirtiendo particularmente en una empresa o en un sector. Es decir, aunque Telefónica lleva un proceso de reducción de deuda y de desapalancamiento bastante importante, parece que ese ritmo todavía sigue siendo insuficiente y las nuevas emisiones están emitiéndose a un precio de tipos de interés bastante elevado. Telefónica está en un mercado de rango. Yo creo que cuando en esta corrección, pues yo creo que es interesante también tenerla, va a dar el dividendo y bueno, yo creo que no tiene mucho recorrido a la baja, en principio. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia y sus opiniones y, cómo no, a ustedes por seguirnos pacientemente, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, que es como girando la esquina, ahí les espero con la redacción abierta en lo que va a ser el show de todo lo que nos trae la política de hoy, que no es poca cosa, ya lo verán.